Muy buenos días, reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Este y todos los eventos realizados por la sección nacional del Ecuador son gratuitos. Sin embargo, si desean obtener un certificado de participación, este tiene un costo de $5. Las instrucciones para adquirir el certificado dejaremos en el chat. Continuando con este día, el simposio El IPGH habla del Bicentenario, evento coordinado por la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador. Tenemos el agrado de presentarles un campo de batalla entre dos estados belicosos, el mundo hispánico y las independencias en la provincia de Quito, 1819-1822. Este último capítulo del simposio tiene una duración de 2 días y es parte de una propuesta editorial planteada por los historiadores Jaime Rodríguez y Ahmed Deidán de la Torre, para contribuir a las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia con una lectura actualizada a la luz de la historiografía. Es también un homenaje a la trayectoria, contribuciones historiográficas y legado del profesor Rodríguez, por lo que les damos la más cordial bienvenida. Para iniciar, invito a este espacio de difusión a la doctora Adela Pineda Franco, quien es directora de GILAS, Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long, de la Universidad de Texas en Austin y profesora del Departamento de Español y Portugués, especializada en estudios culturales y literarios de América Latina y teoría cultural latinoamericana. Bienvenida, estimada doctora Adela Pineda. Adelante, por favor. Muchas gracias, María José. ¿Se escucha bien? Le escuchamos perfectamente. Bueno, agradezco sobre todo la invitación por parte de los organizadores, Ahmed Deidán de la Torre, quien se acercó al instituto, el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Tiene como función primordial establecer lazos muy cercanos con América Latina, lazos horizontales de intercambio cultural, epistemológico, social. Y nuestra relación con la colección Nettie Benson nos ha convertido en Lilas Benson. Por conducto de Ahmed, voy a leer un texto sobre el homenajeado, el profesor investigador Jaime Rodríguez. Un dicho representativo de la Universidad de Texas, en Austin, es: lo que empieza aquí cambia el mundo. Jaime Rodríguez y Nettie Benson entrecruzaron sus carreras académicas precisamente en Austin. No fueron los primeros en estudiar las independencias con una mirada atlántica transnacional, pero su propuesta interpretativa y su legado intelectual han transformado el estudio del periodo. Rodríguez tuvo una juventud agitada, mudándose por ciudades y países cada 4 o 5 años. Inició su doctorado de historia en julio de 1966. Nettie Benson, y entonces como directora de la colección latinoamericana de la Universidad de Texas, y en enero de ese año editó su influyente Mexico and the Spanish Cortés, 8S. Rodríguez tomó uno de los siempre desafiantes cursos de la señorita Benson, como le decían, interesado en estudiar algo relacionado con el Ecuador. Su maestra le convenció entonces de estudiar la República de Colombia, y a Vicente Rocafuerte, guayaquileño al servicio de México y futuro presidente del Ecuador, quien aparecía frecuentemente en la documentación que Nettie Benson custodiaba. Allí empezó su amistad. Desde entonces profundizó sus estudios sobre la independencia de Hispanoamérica y la tentativa de establecer una suerte de mancomunidad de naciones hispanoamericanas. Antes de doctorarse, publicó en 1969 el artículo Rocafuerte y el empréstito a Colombia, en Historia Mexicana, y oposición a Bustamante un año después. En 1971, publicaría en la Revista de la Historia de América del IPGH, institución que hoy nos congrega, su primer artículo en inglés,
An Analysis of the First Hispanic American Nations. Con los años, buscó contribuir al estudio de la historia del Ecuador, México y España. El esfuerzo de la profesora Benson por fortalecer los vínculos académicos con bibliotecas, profesores, universidades hispanoamericanas, así como su ética profesional, guiaron a Jaime en los siguientes años. Él fue parte de la red de estudiantes con la que Nettie agrandó la colección Benson, que pasó de ser una buena biblioteca a la más importante de Hispanoamérica. Pese a todo, constantemente recordaba que su maestra, pionera en el estudio de la Diputación Provincial y el federalismo mexicano, no recibió el reconocimiento que mereció ni consiguió la plaza de profesora titular en el Departamento de Historia de UNAM. Hoy estamos tratando de resolver y de promover ese legado desde Lilas Benson. Jaime se convirtió en profesor asociado de la Universidad de California en Irvine en 1975, año en que Benson dejaba la dirección de la colección. La experiencia de Benson y sus consejos le habían hecho notar la importancia de vincular las comunidades académicas. Por ello, Jaime y Rodrigo Moreno de los Arcos, de la UNAM, dieron en 1980 el establecimiento de una revista, conocida hasta hoy como Estudios Mexicanos, o en inglés Mexican Studies. Jaime Rodríguez fue su primer editor en jefe hasta su jubilación. La mariposa monarca, imagen usada en la revista, resaltará ese afán por mejorar el diálogo intelectual y académico entre Estados Unidos y México, que es también nuestra misión. En UC Irvine, Jaime organizó innumerables simposios y Benson asistió a uno de ellos en 1987. Allí discutió la integridad territorial de México entre 1821 y 33. El simposio se publicó como volumen editado en 1989, año en que Nettie se jubiló oficialmente. La partida terrenal de ella, en 1993, no pasó desapercibida para Jaime. Al año siguiente, publicó en Estudios Mexicanos una síntesis biográfica titulada Adiós, amada maestra. Para Jaime, Miss Benson no fue una profesora más, fue su gran mentora y su amiga. Nutrido por el acompañamiento intelectual de Nettie Benson y su propia experiencia personal y académica, Jaime desarrolló una visión atlántica, cosmopolita de las independencias. También subrayó la centralidad del poder local y del regional. Hay un consenso entre los historiadores del mundo hispánico. François Javier Guerra y Jaime Rodríguez crearon un paradigma de lo político como modelo explicativo de las independencias y la crisis de la monarquía a través de la nueva historia política. Fue con ellos que la discusión historiográfica en España y América posicionó la revolución política, la Constitución de Cádiz, el liberalismo doceañista. Esta experiencia panhispánica fue escuela, modelo y también antimodelo para los emergentes estados-nación en ambos lados del Atlántico. Varios de sus libros, como autor y editor, así como este simposio, son prueba de ello. En el centenario de la Benson, que celebramos el año pasado en la Universidad de Texas, me honra dar estas palabras introductorias en recordación del legado de Benson para nuestra institución, como por la notable influencia que tuvo entre sus estudiantes, como Jaime, quien también ha dejado muy en alto el nombre de esta universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Adela Pineda. A continuación tendremos la participación del doctor Manuel Chust Calero, catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad de Jaume I de Castellón, especialista en el liberalismo doceñista y su trascendencia en América, así como en los procesos históricos de las revoluciones de la independencia hispanoamericanas. Bienvenido, estimado doctor Chust. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias al profesor Ahmed Deidán de la Torre por esta invitación y, por supuesto, al que nos convoca, que es la Sección Nacional
del Ecuador, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y simplemente felicitar no solamente por este simposio internacional, por el contenido, por el tema, sino por que por lo menos a mí me convoca en estos momentos, que es hacerle un homenaje en este contexto al profesor Jaime Rodríguez. Ahmed me dijo que unos 10, 12 minutos, yo optimistamente le dije que por supuesto que de acuerdo, pero luego cuando después de algunas semanas he estado pensando qué iba a decir, pues me salen mucho más minutos, pero no se preocupe Ahmed, que lo voy a respetar esos minutos. Yo creo que obviamente la trayectoria de Jaime se puede calificar como alguien que vive por la historia, un gran historiador, un gran profesor, un gran activista de la historia y además un gran activista de la historia en una, casi diría yo, una misión histórica que navegó durante 30 años a contracorriente, la contracorriente historiográfica de dos grandes academias que aún persisten, ¿no? que evidentemente están, como son la anglosajona, tanto británica como norteamericana, y evidentemente también la francesa. Y ahora me intentaré explicar en estos momentos. Al igual que evidentemente, como estaba planteando magníficamente bien Adela Pineda, su maestra, los nombres de Nettie Lee Benson y de Jaime Rodríguez están obviamente unidos en una larga trayectoria historiográfica que vincula y que vinculó a la historiografía norteamericana muy minoritaria, pero muy combativa, en esas interpretaciones en general de las independencias hispanoamericanas, que es la que hizo Jaime, pero no Nettie, y monográficamente sobre especialmente la independencia de México, como bien sabemos. Yo diría que Jaime es un incansable investigador y eso tendría que subrayar cuántas horas y cuántos archivos ha visitado. Y también es un incansable lector, porque devora absolutamente todo aquello que se publica en torno a las independencias y en torno específicamente a la independencia del Reino de Quito y de México. Y también fue un incansable, o es un incansable viajero, pero también en este caso un magnífico polemista y además entra al debate en cualquier circunstancia. En estos pocos minutos que ya me quedan, yo, a diferencia un poco de Adela Pineda, que efectivamente ha trazado una perspectiva muy académica de sus orígenes, yo dividiría la trayectoria de Jaime en tres momentos o en tres periodos. La primera, efectivamente, como recordaba Adela, desde la lectura de su tesis doctoral en 1970, que efectivamente unió ahí todo el mundo sudamericano, especialmente de la Nueva Granada, con la Gran Colombia, el parte del Reino de Quito, junto con alguien como Rocafuerte, que fue uno de los protagonistas intelectuales de Nueva España. Pero lo hizo ya desde una perspectiva, desde su maestra, no mirando las historiografías dominantes que en ese momento se condensaban en un concepto que se sigue repitiendo, pero que en esos momentos tenía una gran trascendencia, no solamente histórica, historiográfica, sino también ideológica y política, como fue el concepto revoluciones atlánticas. Hay que recordar que hasta al menos los años 90 me refiero del siglo XX, plantear que las independencias hispano-iberoamericanas tenían una raíz alternativa, intermedia entre la independencia y el sistema colonial o colonialista, una vía autonomista, una vía intermedia, como decía, entre como decía, la insurgencia y el colonialismo, que era el autonomismo
o la influencia, la importancia de la cuestión del 12 y de los diputados, no olvidemos, novohispanos, tanto en las Cortes de Cádiz y también como en los años 20, en las del trienio liberal, pues era una rara avis, era un momento, una historiografía en que se podía calificar como minoritaria. Después no, y que la cosa cambió, pero hay que radiografiarla. Y radiografiar esos historiadores que en esos momentos planteaban en los años 70 y 80 esta cuestión, pues nos reduce mucho la nómina, pero bastante la nómina. Y entre ellos, evidentemente, sobresale Jaime Rodríguez. También Brian Hammett, que a veces es quizá también olvidado, pero no muchos más, no muchos más. Ese un segundo momento es a partir de los años 90 que efectivamente ya hemos escrito José Antonio Serrano y yo cómo se produce un cambio historiográfico que hay que matizarlo y que hay que plantearlo en las independencias hispanoamericanas, en las interpretaciones historiográficas sobre las independencias hispanoamericanas y concretamente, especialmente en las interpretaciones de la independencia mexicana y sobre todo también en la interpretación mayoritariamente de la Primera República Federal en México, que hasta ese momento pasaba por ser una copia del federalismo norteamericano, como bien se opuso y casi denunció desde el año 55, como sabemos, Nettie Lee Benson. A partir de aquí, el momento de Jaime es muy concreto. En 1996 publica su libro sobre la independencia hispanoamericana, el cual hay que recordar que es en 1996. Colabora en el homenaje que se le hace desde la UNAM y el Colegio de México en la publicación 2 años antes a su maestra, en el 94, reeditando ese libro. Y en el 97 tuve la fortuna de conocerlo 4 años antes e invitarlo a una serie de congresos que se hizo en la Universidad Jaume I, en la UJI, a los cuales sistemáticamente tuvimos la fortuna de que Jaime repitió el año 97, y los años 2000 y siguientes. Pero el año 98 hay que reseñar cómo se organiza uno de los grandes congresos en esos momentos antes de los antes de los bicentenarios, y se organiza ese congreso sobre las guerras y la independencia en Iberoamérica en la Universidad Michoacana en el año 99 por el INA, por el Colegio de Michoacán, por el Instituto Mora y también por la Universidad Veracruzana, en donde creo que es un punto de partida en donde Jaime ya se posiciona claramente, historiográficamente, en ese contexto en donde participan obviamente la mayor parte de los especialistas en el momento. Ese saga de congresos se repetirá en Maracaibo en 2002, en Castellón en 2004, en Bucaramanga en 2006, en donde es el conferencista magistral, y en Veracruz en 2008, que yo creo que ahí da inicio a una culminación de una renovación historiográfica clara. Podríamos seguir, y no lo voy a hacer, simplemente decidir cómo entronca también con uno de los temas de su maestra en un congreso central, al menos para mí, que se organiza en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el 2003 sobre el federalismo. Y la tercera etapa es muy clara también, en este caso. Son ya el siglo XXI, en la primera década de los años de este siglo, en donde Jaime ofrece una serie de textos, yo diría de gran madurez, de madurez intelectual. Es una reflexión que hay que desmenuzar y leer tranquilamente, en donde aquí en estos momentos sí que salta desde no solamente una reinterpretación, como digo, de una reflexión de vida sobre la independencia de México, salta a también una interpretación de reflexión de vida madura, de intelectual muy maduro, sobre la independencia del Reino de Quito. Y en ese sentido, en reseñar cómo se concentran en unos años muy concretos. En 2006 publica La Revolución Política en la época de la independencia, el Reino de Quito, 1808-1822, por la Corporación Nacional, y empieza a plantear
ya hecho con algunos estudios y con algunos artículos sueltos, empieza a plantear también una interpretación, una reinterpretación diferente a la canónica sobre este momento y sobre este tema y este espacio. Pero un año después, perdón, 2 años después, publica Monarquía, Constitución, Independencia y República, ni más ni menos. La transición de Vicente Rocafuerte del viejo al nuevo en régimen 1783 y 1832, publicado por el Instituto Mora y el Colegio de Michoacán, y el año siguiente, con un título como le gusta a él, provocador, Nosotros somos ahora los verdaderos españoles, la transición de Nueva España, de un reino de la Nueva España a la República Federal en México, 1808-1824, en 2 volúmenes y también editados por el Colegio de Michoacán y el Instituto Mora. Aquí hay dos elementos, y con esto termino, fundamentales. Uno es temático, en donde se repite una consideración, una insistencia de Jaime en esta última culminación de su obra, en donde el término de revolución ya es compaginado con el término de transición. Me parece que muy interesante en su obra, en sus 2 obras capitales. Y la segunda es el elemento decisivo de edición, tanto por parte de Luis Jáuregui, por parte del Instituto Mora, como de José Antonio Serrano, por parte del Colegio de Michoacán, para editar estas 2 obras que me parece que culminan toda una parte de sus estudios. Decir que ahora, después de 30 años que tengo la fortuna de conocer a Jaime, pensar y plantear la influencia, la importancia, la cuestión del 12, la importancia de sus diputados, pensar una vía alternativa a la independencia y al colonialismo, pues me parece que resulta fácil. En los años 70, en los años 80, en los años 90 no lo fue y no lo era. Muchísimas gracias. Muy gentil, doctor Chut. Muchas gracias por su intervención. Finalizando esta mesa inaugural y breve homenaje al profesor Jaime Rodríguez, participará Patricio Guerra, cronista de la ciudad de Quito. Bienvenido, estimado Patricio. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los contertulios. Un agradecimiento al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por este tipo de eventos con el que estamos conmemorando y recordando en nuestra memoria el hito de la batalla de Pichincha. Efectivamente, desde 1809 nosotros asistimos a una serie de conmemoraciones bicentenarias. El 10 de agosto de 1809 se conformó la primera Junta Soberana de Quito. El 2 de agosto de 1810, la masacre de los próceres que participaron justamente en este movimiento. La Constitución del Estado de Quito en 1812. Ahora, 1822, la batalla de Pichincha. Y nos espera inclusive algunas celebraciones más, ¿no? Sobre todo el de la conformación de la República del Ecuador. ¿Y por qué traigo a colación todos estos temas? Porque dentro de estas conmemoraciones, celebraciones y traer a la memoria estos hitos, el doctor Jaime Edmundo Rodríguez ha sido fundamental para nosotros. Inclusive guayaquileño como es, de padre quiteño, de madre cuencana, ¿no? Nos da una idea de estos principales sitios y localidades en donde se conformaron algunos de estos hitos. Su característica de historiador con propuestas novedosas nos ha servido para precisamente dar una mirada diferente, mirar con otros ojos este hito histórico. Y básicamente ya no solamente conmemorar, sino pensar la independencia. En este aspecto, los textos, las enseñanzas del doctor Rodríguez han sido fundamentales, por ejemplo, en la conformación de exposiciones que, como parte de la institución municipal, de los museos municipales, hemos planteado para poner justamente en la palestra pública estos acontecimientos, ¿no? Es así como la exposición que se denomina De Quito al Ecuador,
y que nos lleva en un proceso de conformación o de la transformación de lo que era la Real Audiencia de Quito, la provincia de Quito, hacia la República del Ecuador, precisamente va desarrollando todos estos procesos. El pensamiento de espejo, la conformación de las juntas, la constitución del Estado de Quito, todo el proceso libertario, el proyecto libertario de Bolívar, y luego, pues, la separación de la Gran Colombia y la conformación como Ecuador. En esta composición expositiva ha sido fundamental los textos del doctor Rodríguez, ¿no? Sobre todo la revolución política durante la época de la independencia, el Reino de Quito de 1808 a 1822, porque nos ha ayudado precisamente a dejar de lado esas miradas tradicionales, ¿cierto? E ir hacia esos procesos políticos y continuidades culturales que se dieron aquí antes que llegue la ruptura con España, ¿no? Justamente mirar que la independencia del Reino de Quito y luego futuro Ecuador tuvo lugar en el contexto de la revolución del mundo hispánico, ¿no? De todo el acontecimiento de la invasión napoleónica a Francia, todo el asunto ligado a Fernando VII, a las constituciones de las Cortes de Cádiz, es en lo que se ha puesto justamente énfasis en los núcleos dispositivos, ¿no? Cuya museografía precisamente está basada en dioramas de figuras de cera. La independencia fue parte de la desintegración del mundo hispánico. Ese es uno de los conceptos principales que nos ha servido para armar estas propuestas expositivas, ¿no? La desintegración de la monarquía como resultado de la invasión francesa es algo que inclusive se desarrolla en una de las escenas del Museo Alberto Mena Camaño, ¿no? Y sobre todo una propuesta, ¿no?, que dice que se buscó primero la autonomía y luego la independencia. Y precisamente eso nos había hecho reflexionar de que en varios documentos que disponemos de la época, como inclusive el acta que se firma en San Agustín después del 10 de agosto de 1809, precisamente nos habla de esto, ¿no? Que lo que se está buscando primeramente es una autonomía y no una independencia, e inclusive hay un juramento de fidelidad al rey Fernando VII, ¿no? Esos son puntos, pues, fundamentales para centrar los discursos museológicos y museográficos en estas exposiciones, ¿no? Y luego, ya yendo al final del proceso, ¿no?, pues pensar la nación no como una causa, sino como una de las alternativas posibles de construcción de una comunidad política. Y precisamente eso es básicamente lo que estamos hoy conmemorando, el bicentenario de Pichincha, ¿no? ¿Qué nos trae la independencia? ¿Qué nos trae este proceso libertario, ¿no? Algunas cosas cambiaron, algunas cosas no cambiaron, se dan nuevos tributos, el indigenado prácticamente no cambia su situación, ¿no? Hay nuevos estancos, hay impuestos, hay tributos, todo esto el doctor Jaime Rodríguez nos explica en sus textos, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos lleva, como decía al inicio, a mirar con otros ojos estos hitos conmemorativos, ¿no? Tal vez ver en la lucha de la independencia esta necesidad urgente de integración latinoamericana, ¿no? Una independencia que sabemos en Pichincha de Sudamérica. Hemos encontrado a venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, colombianos, paraguayos, incluso argentinos, ¿no? E inclusive soldados de Curazao. Y luego, claro, de las naciones amigas, como se les llama, ¿no? Irlandeses, escoceses, franceses, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a una mirada actual de una necesidad urgente de integración, sobre todo latinoamericana, ¿cierto? ¿No? Revitalizar estos ideales integracionistas, ¿no? Que tal vez se dieron de una manera oculta en 1822, pero que hoy son extremadamente necesarios, ¿no es cierto? ¿No?
mirar que a más de la independencia lo que se buscaba eran conseguir unos gobiernos más favorecedores a la seguridad, a los derechos, a la justicia social, ¿no? En palabras de Bolívar mismo, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, ¿no? El mismo Bolívar sabía que no bastaba con la independencia si no se resolvían algunos problemas, como el de la libertad de los esclavos, por ejemplo, y en general de la población que sobrevivía en condiciones humillantes. Por lo que si no se superaba esta degradante situación, pues a la larga se producirían explosiones sociales. Este homenaje entonces al doctor Rodríguez, ¿no? Historiador fundamental que ha roto algunas paradigmas y que nos ha propuesto una nueva visión y que le hemos puesto en práctica en nuestro trabajo cotidiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Patricio Guerra. Concluimos con esto la introducción a este interesante tema propuesto, un campo de batalla entre dos estados belicosos, el mundo hispánico y las independencias en la provincia de Quito, 1819-1822, como homenaje al doctor Jaime Rodríguez e introducción a la conmemoración de la independencia. A continuación, tengo el agrado de darle la más cordial bienvenida al doctor Jorge Moreno Egas, quien será el moderador de la primera mesa temática. Adelante, estimado doctor Jorge Moreno, bienvenido y dejo en sus manos este primer espacio, esta primera mesa del simposio del día de hoy. Buenos días. Doy la más cordial bienvenida a los ponentes Víctor Peralta, Ivana Frasquet y Ahmed Deidán, y de igual manera a las personas que se han conectado demostrando interés por esta programación que la Comisión de Historia del IPGH ha preparado como una de las conmemoraciones del bicentenario de la batalla de Pichincha. Se me ha indicado que cada ponente tiene un tiempo de 20 minutos para su exposición y las preguntas que se hagan, por favor, enviar al chat para contestarles al último que sea cuando terminemos la mesa. Vamos a empezar con la intervención de Víctor Peralta. Víctor Peralta Ruiz obtuvo la maestría en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, y el doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Perú. Premio de Historia Alonso Quintanilla, Oviedo 2001. Actualmente científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y director de la Revista de Indias. Entre sus últimos temas de investigación destacan las redes intelectuales y la ilustración en el mundo hispánico, la cultura política en la época de la independencia y postindependencia del Perú, el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo en el Perú del siglo XIX. En la actualidad ha iniciado una investigación sobre la historia de los municipios peruanos en la segunda mitad del siglo XIX. Es autor de las siguientes monografías: En pos del tributo, Burocracia estatal, élite regional y comunidades indígenas en el Cusco rural, 1826-1854, Cusco 1991. Con Marta Irurovsky, por la concordia, la fusión y el unitarismo, Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880, Madrid 2000. La independencia y la cultura política peruana, 1808-1821, Lima 2010. Y más recientemente editó, junto a Ivana Frasquet, un volumen, La Revolución Política, entre autonomías e independencia en Hispanoamérica, Madrid 2020. Dejo con ustedes a Víctor Peralta. Buenos días, gracias por la invitación. Quiero agradecer al Instituto Panamericano de Historia y Geografía, sección de Ecuador, esta invitación.
y me congratula mucho compartir la mesa con la doctora Ivana Frasquet, que como mencionaba el profesor Moreno, en 2020 editamos un libro de homenaje a Jaime Rodríguez titulado La Revolución Política entre Autonomías e Independencias de Hispanoamérica. Libro en el que también participó con un artículo Amélie Dedan de la Torre, a quien saludo y felicito como organizador de este evento. Hoy mi homenaje al profesor Rodríguez comenzará con una referencia tomada de su obra que considero importante en el título de mi exposición. Cuando en uno de los primeros subapartados de su libro La Independencia de la América Española, el profesor Rodríguez se refirió al surgimiento de la identidad americana, afirmó que los habitantes del Nuevo Mundo la desarrollaron dentro del mundo de habla hispana. Concretamente, en el siglo XVIII afirmó que la filosofía de la Ilustración contribuyó a generar la conciencia de sí americana más definida. En la formación de esa identidad fue vital en ese contexto propiciado por el combate a la leyenda negra y los prejuicios antiamericanos de los filósofos europeos. Consideró así Rodríguez que esta embestida contra el Nuevo Mundo no se quedó sin respuesta. Fueron los jesuitas americanos en el exilio los más apasionados defensores del Nuevo Mundo. Lejos de su hogar y viviendo en la hostil Europa, nos decía, describieron las historias de sus respectivas patrias. Los jesuitas contribuyeron de manera significativa al crecimiento del patriotismo en el Nuevo Mundo a través de sus obras, pues en tanto que defendían América como un todo, también hacían hincapié en sus tierras de origen como lo de España, Quito o Chile. La ironía histórica fue, como nos recordaba Jaime, que una corporación religiosa indeseada por la monarquía hispánica sentó las bases para la formación de una nueva generación intelectual comprometida con el compromiso de introducir un pensamiento moderno en los reinos americanos. Sus afirmaciones fueron años después corroboradas por otros investigadores. Fue John Eliot quien afirmó que el orgullo del lugar o espacio habitado, es decir, el país como sinónimo de patria, fue la piedra angular del patriotismo del que se iban a apropiar progresivamente los criollos hispanoamericanos, a diferencia de los españoles peninsulares, cuya idea de patria, por influencia de sus humanistas, estuvo por mucho tiempo anclada en los ideales de la antigüedad clásica. Durante el siglo de las luces, el patriotismo del conocimiento se afianzó en Hispanoamérica como el modo de practicar esa actitud ilustrada. En efecto, la ilustración criolla de la segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por fomentar como seña de su identidad un amor a su país basado en la necesidad de conocer su realidad desde la historia, la literatura, las artes, la geografía, la ciencia o la educación. Jorge Cañizares de Guerra denominó este amor por el país como el patriotismo epistemológico. Fue ese patriotismo lo que hizo, por ejemplo, a la Sociedad de Amantes del País en el Perú, dentro del Mercurio peruano, cuando se impuso difundir artículos relacionados con el estado en que se hallaban las provincias, intendencias o partidos, tanto en la costa y Sierra Norte, como en el sur del virreinato. El interés por la integración de la Amazonía al virreinato en condiciones de valoración y exportación de sus bienes materiales e integración de sus naciones étnicas, o el deseo de que la ciencia médica y la educación promovieran un renacimiento de un virreinato que había sido emporio territorial en los siglos XVI y XVII, caracterizó a esta revista ilustrada. Ese amplio y heterogéneo culto letrado al conocimiento del país lo harían igualmente los ilustrados de Nueva Granada, de Charcas o del Río de la Plata. Conocimientos que legitimaban el acceso al poder de los criollos por su compromiso con una razón utilitaria para beneficio propio de su país o del monarca. David Braden enfatizó en este asunto al definir al patriotismo criollo hispanoamericano como la aspiración de lograr cierta medida de gobierno local dentro del marco de la monarquía católica. La práctica patriótica anterior cambió repentinamente con el estallido de la crisis de la monarquía hispánica en mayo de 1808. La abdicación borbónica, el traslado de la soberanía a la dinastía bonapartista y la invasión francesa produjo una inesperada eclosión en la representación mental de los ilustrados hispanoamericanos. José María Portillo, en una reciente obra, ha advertido esa dramática transformación del patriotismo, no solo criollo, sino también peninsular. Mientras los peninsulares aprendieron a cultivar un patriotismo que podemos llamar guerrero, basado en su emancipación de la Francia napoleónica, hecho que en España se llama la Guerra de Independencia, y simultáneamente fomentaron una emancipación política liberal de la antigua patria potestad, es decir, las Cortes de Cádiz con su idea de nación española y sometimiento del monarca a la Constitución. En Hispanoamérica se gestaron dos movimientos emancipadores. Por un lado, la de los ilustrados, que mantuvieron su fidelidad hacia Fernando VII y compartieron el liberalismo gaditano,
y por otro lado la de los que plasmaron una temprana emancipación guerrera contra la invasión francesa basada en el juntismo, la misma que se transformó en una emancipación sinónimo de independencia tras la restauración absolutista del monarca Borbón. Bajo el trino liberal establecido en España en 1820, se hizo cada vez más manifiesta la imposibilidad de reconciliar a españoles peninsulares y criollos. Los hispanoamericanos consideraron insuficientes las libertades y demandaron igualdad política. Y como señaló el profesor Rodríguez, solo cuando España rehusó concederle su demanda de autonomía fue que la mayoría de los americanos optó por la emancipación. Los patriotismos del conocimiento y guerrero de los criollos hispanoamericanos se ensamblaron en uno solo con el común objetivo de lograr la emancipación completa de la madre patria. ¿Cómo trasladar esta reflexión historiográfica sobre el patriotismo al caso de Guayaquil, cuando enfiló hacia un proyecto republicano entre 1820 y 1822? Agradezco a Ahmed Idán de la Torre el haberme proporcionado un periódico guayaquileño para poder llevar a cabo un ejercicio de análisis. En efecto, el Republicano del Sur se publicó en Guayaquil entre el 28 de febrero y el 23 de mayo de 1822. Se advierte en sus páginas ese deseo de los patriotas criollos de la Ilustración de fines del 18 y del liberalismo hispánico de llevar adelante un nuevo conocimiento de su país, en este caso Guayaquil. En el primer número del Republicano del Sur, del 28 de febrero de 1822, se proporciona una definición del patriotismo guayaquileño a partir de los principios de restituir a todos los hombres la libertad de constituir, sin coacción y organizar una justa y natural organización de los gobiernos sin caer en la tiranía. Dice el periódico, aplicando a Guayaquil estos principios, hemos alabado su energía, sus cadenas, a la sombra del Ejército Libertador del Perú. Y hemos admirado su prudencia en haberse declarado independiente para hacer feliz a sus hijos conforme al mejor pacto que se les presenta. Guayaquil ha fundado su gobierno sobre las verdaderas bases representativas, y esta ha sido la obra del patriotismo y de la buena fe. La frase es muy clara. En Guayaquil se ha fomentado el patriotismo de la representación política. Por ella se justifica la emancipación de España, del Perú y de la Gran Colombia, de una nueva nación republicana que se propone el fomento de un Estado ni pequeño ni grande, pero sí próspero como el de la Confederación Helvética o Génova, porque, dice el periódico, el mejor estado de la sociedad es el Estado medio. ¿Cómo se compagina la Ilustración con este discurso del patriotismo guayaquileño? En el tercer número del Republicano del Sur, de 14 de marzo de 1822, se inserta que decir que carecemos de ilustración y de virtud es una contradicción con el entusiasmo público. Si por ilustración se entiende un conocimiento vasto de artes y ciencias, no estamos en el caso, porque para el nuestro lo que más nos interesa es una general ilustración sobre nuestros derechos y sobre el modo de hacernos felices por medio de la agricultura y del comercio, cuya materia nadie puede conocerla mejor que nosotros en respectiva a nuestro país. De este modo, queda aclarado que lo que se debe fomentar es una nueva ilustración utilitaria, solo para los guayaquileños, en lo que respecta al aprendizaje de sus derechos en libertad y el conocimiento de las potencialidades del país que se habita. El periódico dio un ejemplo de esto cuando en sus páginas insertó en relación con la nueva ilustración política una reflexión acerca de la forma actual de gobierno de la provincia independiente de Guayaquil, y en relación a la ilustración económica una nota sobre el comercio, un proyecto sobre quitar los derechos de salida al fruto del cacao. Este experimento político guayaquileño fue el que quedó interrumpido en julio de 1822, cuando la ciudad portuaria fue incorporada autoritariamente dentro del proyecto bolivariano. Y con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Peralta, por su intervención. Perdón, el doctor Moreno es quien estaba moderando. Yo he metido las patas, disculpas. No sé si está por ahí todavía, tal vez se ha levantado un momento. No hay ningún problema, podemos adelantar mientras tanto. Con la participación de la doctora Ivana Frasquet. Me permite un segundito nada más, porque ahorita estoy buscando... Deme un segundito, doctora Frasquet, de luego. Bien, entonces, si el doctor Moreno no ha regresado todavía, pues puedo dar paso yo a presentarla. La doctora Ivana Frasquet es doctora por la Universidad Jaume I de Castellón, profesora de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación
se centran en el estudio histórico del liberalismo. Bueno, ya regresó el doctor Moreno, si quiere puede continuar. Estaba desconectado solamente el parlante y el visor, pero sí estaba siguiendo. No se preocupe, siga usted. Ahora vamos a escuchar la ponencia de la independencia de Hispanoamérica y del trienio liberal por la doctora Ivana Frasquet Miguel de la Universidad de Valencia. Ivana Frasquet, doctora de la Universidad Jaume I de Castellón, profesora de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio histórico del liberalismo en la primera mitad del siglo XIX en México y España, así como la construcción de ambos estados nacionales en esta época. Ha realizado varias estancias de investigación en centros de investigación americanos y ha sido secretaria de la revista Tiempos de América. Entre sus publicaciones se encuentra Sociabilidad, Cultura y Ocio en Valencia Revolucionaria, 1834-1843. Las caras del águila, del liberalismo gaditano a la República Federal Mexicana, 1820-1824. Y como editora, Los colores de la independencia iberoamericana, Liberalismo, etnia, raza, CSIC 2009, y el ya mencionado libro con Víctor Peralta, y como coautora con Manuel Chust, Tiempos de Revolución, comprender la independencia iberoamericana, Taurus 2013. Con ustedes la doctora Ivana Frasquet. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Muchas gracias por esta presentación, doctor Moreno. Quería iniciar, como es preceptivo, agradeciendo a la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia por la organización y la invitación a participar en este evento homenaje al profesor Rodríguez, al resto de instituciones participantes y en especial al profesor Ahmed Beidan de la Torre, que me escribió para compartir con todos ustedes pues un poco mi experiencia personal y profesional con el doctor Rodríguez y mis trabajos que giran un poco en torno a su legado y a su maestría. Me siento muy honrada de participar en este simposio en homenaje a la trayectoria del doctor Rodríguez y de hacerlo en esta primera mesa que rescata el marco contextual de interpretación de las independencias hispanoamericanas como parte de la Revolución Hispánica que el profesor Jaime Rodríguez defendió en todos sus trabajos de investigación. Soy pues yo también deudora de las enseñanzas del maestro en cuanto a la necesidad de interpretar de manera global esa revolución hispánica que sacudió los cimientos de la monarquía española a inicios del siglo XIX. Mi intervención, que va a ser breve, se centrará en la España del trienio liberal y la participación de los asuntos de América en estos años. El trienio liberal es un periodo muy breve que va de 1820 a 1823, como ustedes saben, y que marca una diferencia en cuanto a la década anterior, la de 1810-14, la de las Cortes de Cádiz, que ha sido mucho más estudiada, mucho más reconocida por la historiografía internacional y desde luego bastante más conocida en general. Y como digo, el trienio es una etapa distinta en cuanto a que va a ser la primera vez que se ponga en marcha en toda su extensión y en toda su planificación la Constitución de 1812 y por lo tanto un proceso revolucionario que transformará o que pretende transformar las estructuras sociales, políticas y económicas de la monarquía hispánica. Es un periodo también especial porque se inicia a partir de una revuelta o de una revolución en contra de lo que había sido el periodo restaurador para España de Fernando VII, cuando regresó como monarca absoluto en 1814 hasta 1820, y quiero recordar que en Europa es el llamado periodo de la Restauración, donde ya Napoleón ha desaparecido de los campos de batalla y más bien la Europa de los congresos, las monarquías conservadoras e incluso legitimistas y reaccionarias
van a estar más presentes. Por lo tanto, la importancia del trienio, en este caso, de ese breve espacio temporal en el que se produce el estallido revolucionario, va a ser muy importante, tanto para lo que va a pasar en la península ibérica, en España, como lo que va a suceder al otro lado del Atlántico en los territorios hispanoamericanos, porque no hay que olvidar que en este breve lapso de tiempo es cuando se van a producir definitivamente las independencias de los dos grandes virreinatos que hasta entonces se habían mantenido un poco al margen de las declaraciones de independencia y de las guerras como eran México y el Perú. Por lo tanto, a partir de 1820 arranca de nuevo el sistema constitucional y eso va a producir una serie de cambios a nivel legislativo que después intentarán ser aplicados en los distintos contextos de la monarquía. Estos cambios se refieren a, por ejemplo, decretos de desamortización, reorganización territorial con ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales, que es el gran tema, ¿no? Uno de los grandes temas en los que trabajó Jaime Rodríguez. Y sobre todo es un momento donde la Constitución va a ejercer un papel muy simbólico respecto a la situación bélica y de confrontación que se va a producir con América. La Constitución va a ser vista durante estos años como un remedio a todos los males, es decir, el regreso del sistema constitucional va a poner las esperanzas en el fin de la guerra en América y sobre todo en el convencimiento de que ese marco constitucional ofrece la libertad suficiente para los americanos y que por lo tanto van a deponer las armas y mantenerse unidos a la monarquía española, que ahora es una monarquía constitucional y por lo tanto una diferencia sustancial respecto a la monarquía absoluta de Fernando VII. Para los americanos, el regreso de ese liberalismo será visto como favorecedor de la independencia, es decir, de un proceso que puede equiparar ciertas cotas de autogobierno y autonomía del lado americano. A pesar de ello, la postura oficial del gobierno de Fernando VII y del propio rey va a ser la que se resume en el sintagma la pacificación de América, es decir, Fernando VII va a intentar no conceder la autonomía y el autogobierno, sino convencer a los americanos de que la Constitución es la garantía de los derechos y las libertades y que por lo tanto lo que va a llevar a cabo más bien va a ser una política conciliadora y de negociación, al menos en apariencia, frente a los disturbios y las guerras que se empiezan a producir en el continente americano en este inicio de la década de 1820. En estas circunstancias, el papel que van a jugar los diputados americanos en las cortes que se van a reunir en Madrid a partir de 1820, de julio de 1820, va a pasar por la estrategia conjunta de intentar obtener mayor autonomía y mayor autogobierno a partir de la aplicación de decretos constitucionales y de legislación liberal en sus territorios. Y por eso van a solicitar inicialmente el aumento de la representación, es decir, el mayor número de diputados para América, porque van a vincular ese logro, esa ganancia de mayor número de escaños y de diputados en las Cortes al fin de la guerra en América. Es decir, los diputados americanos que inicialmente son elegidos como suplentes, porque obviamente no ha dado tiempo a realizar las elecciones, van a asentar la propuesta de que una mayor autonomía, un mayor autogobierno para los americanos va a derivar en el fin del enfrentamiento bélico y por lo tanto en una convivencia constitucional entre ambas partes de la monarquía. Y a partir de ahí van a empezar a proponer distintos planes, entre los que voy a destacar algunos muy conocidos, por ejemplo, las propuestas de reorganización territorial, el tema del aumento de las diputaciones provinciales, del número de diputaciones provinciales para los territorios americanos y sobre todo la consideración de que estas diputaciones provinciales debían ser soberanas. Es decir, ahí como inició
la maestra de Jaime Rodríguez, Natalie Benson, como después continuaría el propio profesor Rodríguez y como después hemos continuado algunos otros historiadores e historiadoras, vamos a ver el germen de lo que después va a ser considerado o va a ser llamado el federalismo. Es decir, considerar que las diputaciones provinciales son soberanas en su territorio suponía marcar una diferencia en cuanto al proyecto centralizador de la monarquía hispánica y suponía además establecer un principio representativo y descentralizador dentro del marco territorial y administrativo de la monarquía. Ese proyecto descentralizador no solo va a ir de la mano del aumento de las instituciones provinciales, sino también de algunos proyectos de descentralización económica que van a estar vinculados inicialmente a la Nueva España, es decir, a las propuestas de los mexicanos, pero que también se pensaban podían extenderse a otros territorios. Es cierto que muchos de estos proyectos apenas va a tener tiempo para discutirse en las Cortes, porque va a ser muy breve el proceso constitucional de este trienio, pero es verdad que a partir de 1821 la presencia y la participación de los americanos en el poder legislativo de la monarquía va a suponer una clave para que se produzca después la ruptura definitiva. Es decir, las noticias que van a llegar a partir de 1821 de las insurrecciones que se han producido tanto en Nueva España como en el Perú van a poner a las Cortes en la situación de organizar una comisión mixta, llamada así porque estaba compuesta por tanto diputados de la península de España como diputados de América, donde se van a plantear las soluciones posibles a lo que ya entonces se llamaba la cuestión americana o el conflicto americano. Y en esa comisión mixta van a plantear el plan, el programa que más autogobierno y más autonomía podía conceder a los americanos sin romper los vínculos políticos con la propia monarquía española. Estoy hablando de la famosa propuesta del plan de reinos borbónicos, también estudiada por el profesor Rodríguez, o también llamado plan de cortes o plan de regencias. Ese plan es la culminación de las negociaciones entre el liberalismo peninsular y el americano. Es un plan que yo he llamado de independencia pactada, porque así lo manifiestan los propios americanos en las fuentes, que habían aceptado supuestamente los ministros de Fernando VII que habían asistido a las reuniones de la comisión, en concreto el ministro de Ultramar, que por aquel entonces era Ramón Feliu, y que en palabras de este propio ministro, Fernando VII podía estar convencido o empezando a aceptar la posibilidad de llevar adelante este plan de reinos borbónicos, que consistía en enviar infantes, es decir, hermanos del rey, a América, dividir los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en 3 secciones que tendrían sede en México, en Santa Fe y en Lima, y otra serie de propuestas de tipo comercial, como el comercio libre entre los territorios y demás. Es decir, es un plan que propone la conversión de la monarquía hispánica o de la monarquía española en un imperio federal, o en un imperio confederal, si quieren, para la época, y que supone el momento que más cerca estuvieron los americanos de obtener esa independencia política manteniendo los vínculos con la monarquía. Aún desconocemos todos los detalles que giran en torno a la elaboración del plan y sobre todo al desenlace del por qué finalmente ese plan ni siquiera fue discutido en las Cortes. Quedan zonas oscuras por explicar por qué Fernando VII cambió de opinión, es decir, parecía que efectivamente al principio había aceptado el envío de los infantes de la Casa de Borbón a América, a la vista de lo que su ministro había asegurado en la comisión,
Y al respecto, pues yo querría simplemente plantear algunas hipótesis que he elaborado a partir de mis investigaciones sobre esta cuestión. En primer lugar, esta comisión mixta que tenía que elaborar este plan se forma a inicios de mayo de 1823. Es entonces cuando se tienen estos debates sobre la organización de América con reinos borbónicos. El 18 de mayo llega la noticia por conducto oficial a la Corte, a Madrid, de la organización o la proclamación del Plan de Iguala en México, es decir, el plan que va a desencadenar la futura independencia del territorio mexicano. Los mexicanos, los diputados mexicanos que estaban en Madrid ya sabían que se había producido porque el Plan de Igualas se proclama en febrero de 1821, estamos hablando de mayo, más o menos el tiempo que tarda en llegar las noticias desde América por vía oficial a la Corte. Como digo, los diputados americanos lo sabían por su correspondencia particular, pero se habían reservado esta información y el propio gobierno tampoco va a decir nada, el propio Fernando VII va a ocultar esta información hasta al menos 15 días, hasta que los diputados en las Cortes le exigen al gobierno dar cuenta de los sucesos en México. Esa sería una primera hipótesis de por qué van a estar empezando a cambiar estas actitudes. La segunda cuestión sería porque que Fernando VII, a la vista de esta situación, va a sustituir al ministro de Ultramar, va a quitar de su cargo a Ramón Feliu, que había sido el ministro que había asistido a estas reuniones y que estaba de acuerdo con los diputados americanos en organizar la monarquía de manera federal y conceder el autogobierno, y va a poner en su lugar a Ramón López Pelegrín, que es un ministro que va a oponerse abiertamente a este plan de reinos borbónicos y que por lo tanto mucho más cercano a las posturas del propio rey Fernando VII. Esta sustitución en el ministerio se produce a inicios del mes de junio de 1821, el 3 de junio, y por lo tanto va a condicionar a partir de entonces el desarrollo y la relación del gobierno con la comisión de los diputados que estaban organizando este plan. En tercer lugar, el gobierno, encabezado por el ministro de Estado Bardají, aprovecha el conocimiento del plan, que la comisión le había pasado de manera reservada en un borrador para su conocimiento y para que expresara su opinión, y lo que va a hacer el gobierno, lo que va a hacer el ministro que encabeza el gobierno, Fernando VII, es impedir la discusión de este plan en las Cortes, asegurando que es un plan inconstitucional y por lo tanto ahí va a establecer un punto y final en cuanto a la posibilidad de seguir negociando, seguir trabajando sobre el plan, porque evidentemente la Constitución es el gran marco normativo en el que todos se están moviendo, y obliga con esta declaración a que la comisión se retrotraiga y no presente el plan en las Cortes, que como sabemos por las enseñanzas de Jaime Rodríguez, será después presentado por diputados mexicanos, circunscribiéndolo solo a su territorio, pero aún así nunca va a ser discutido en sede parlamentaria. Fernando VII se va a agarrar a esa inconstitucionalidad del plan para evitar modificar la Constitución y para no tener que enviar a sus hermanos a América, y en ese disfraz constitucional del rey apela a esa propia Carta Magna, a esa propia Constitución y a su imposibilidad como rey constitucional de desmarcarse de ella para, digamos, aceptar estas propuestas americanas. Y esto va a acabar atrapando al liberalismo americano en un verdadero drama. El drama es que la solución a la independencia pactada, la solución para obtener autogobierno y autonomía, no puede darse dentro de los límites constitucionales de la Constitución de 1812, mientras el propio Fernando VII se erija en el gran defensor de la misma. Es decir, es una gran contradicción y, como digo, un gran drama. Y en cuarto y último lugar estaría la cuestión del escenario internacional europeo, que favorece los planes conspiradores de Fernando VII. Que la Santa Alianza va a invadir Nápoles en 1821, Fernando VII va a solicitar secretamente la ayuda de Rusia para liberarse
según él, del secuestro al que lo tienen sometido los liberales en España, mientras Gran Bretaña, que quiere evitar la confrontación con las monarquías legitimistas y quiere evitar también la alianza borbónica entre franceses y españoles, lo que va a hacer es ayudar secretamente a los gobiernos americanos y, como sabemos, poco tiempo después, a inicios de 1825, incluso reconocer su independencia. Y justo cuando se está discutiendo todo esto y se está proponiendo todo esto en el gobierno y en las Cortes de España, en el verano de 1821 es cuando América estalla en llamas de norte a sur, incluyendo el Reino de Quito, como bien se va a hablar en este simposio estos días. La guerra en América tendrá nefastas consecuencias para la aplicación del liberalismo en ultramar y para una salida conciliatoria al tema americano en las Cortes. Es decir, la guerra va a ser siempre utilizada como excusa por Fernando VII para no conceder o para no entablar negociaciones que puedan derivar en una concesión de autonomía, y también va a ser utilizada por el propio Simón Bolívar para no perder ni un palmo de terreno en sus deseos de conquistar la independencia en todo el territorio suramericano. Por ejemplo, también, como ocurrió en el Reino de Quito y como nos indica Jaime Rodríguez en alguno de sus trabajos, donde la proclamación de independencia de Guayaquil en octubre de 1820 y la posterior guerra obligarían a centrarse más en la pacificación o en conseguir el fin de la guerra antes que en poder aplicar la Constitución española en el territorio, ¿no? Es decir, no va a haber posibilidad de que ese sistema constitucional que podía haber ofrecido autonomía y autogobierno pueda ser aplicado en ese contexto de guerra. En las Cortes de Madrid no se llegó nunca, como digo, a debatir el plan confederal de reinos borbónicos, y el final de la legislatura acabó con las esperanzas de que el rey aceptara esta solución política, más si cabe cuando van a llegar entonces también las noticias de la guerra americana, las primeras o las derrotas de las armas españolas en distintos enfrentamientos bélicos, como Carabobo y demás, y la firma de los tratados de Córdoba en México por parte del representante de la monarquía, Juan O'Donoghue, que de alguna manera ratificaban esa independencia política del Imperio mexicano. En conclusión, y para terminar, la posible independencia pactada fenecerá a finales de 1821. Los diputados americanos van a ir regresando a sus patrias en la mayoría de los casos y protagonizarán la vida política de sus recién creadas repúblicas. Fernando VII será un rey conspirador durante todo el trienio y aprovechó su imagen ficticia de rey constitucional para impedir una solución de autonomía para América y, de paso, acabar con el liberalismo en la península. Si bien es cierto que no hubo diputados del Reino de Quito en esas Cortes, en Madrid, en 1821 y 22, su representación quedaba integrada por los del Virreinato de Nueva Granada. Perdón. Tal vez esto explique por qué no hubo respuesta a la petición que en marzo de 1821 el presidente de la Audiencia de Quito realizó a las Cortes para que ésta se erigiera en Capitanía General Independiente del Perú y de Nueva Granada. Tal vez ello dé verosimilitud a las hipótesis de Jaime Rodríguez de que si Quito y Guayaquil se hubieran unido, habrían mantenido su integridad e independencia respecto a Colombia. Esperemos que su legado mantenga el interés por comprender esta apasionante historia de la independencia del Reino de Quito y futuro Ecuador. Muchas gracias por su atención. Creo que no se le escucha, doctor Moreno. Encienda el micro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frasquet. Vamos a escuchar la intervención de Ahmed Deidán de la Torre. Vuelva a Guayaquil a Quito, pero Capitanía General no. Cabildeo ante el rey y durante el trienio liberal. Ahmed Deidán de la Torre es historiador por la Universidad de California, Los Ángeles, y doctorando en la Universidad de Texas en Austin, especializado en la nueva historia política y la historia conceptual en el mundo hispánico entre la era de las revoluciones y la temprana conformación de los estados nacionales.
1760-1860. Autor del libro Pueblos y Soberanía, Continuidades y Rupturas Conceptuales en el Reino de Quito, 1809-1813. Su disertación versa sobre las disputas entre bandos partidos por el poder local y la resistencia o aceptación de la agenda centralizadora de los proyectos nacionales, planteando enfocar la discusión en las ciudades y sus corporaciones como los ayuntamientos, voceros de las expresiones locales de lealtad a las ideas de religión del rey caudillo y de la patria, independientemente de la agencia nacional. Es miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sección Ecuador, y forma parte del grupo de investigación Iberconceptos de Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar y Flaxo en Quito. Con ustedes el doctor Ahmed Deidán de la Torre. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Bueno, para empezar, obviamente agradecer al IPGH Ecuador por todo el apoyo brindado para la realización de este simposio y que también es un homenaje pues a la trayectoria intelectual y legado del profesor Jaime Rodríguez. Para mí realmente es un honor poder contar con su amistad sincera, con su guía y con sus enseñanzas que me ayudaron a dejar salir un poco de ese patriotismo local quiteño por un patriotismo muchísimo más hispano e iberoamericano. Bien, voy a compartir pantalla. Tengo ojalá tenga habilitado. Sí, está habilitado, muy bien. Una presentación breve. Que titulado Vuelve a Guayaquil a Quito, pero Capitanía General no. Cabildo ante el Rey y durante el Trienio Liberal. Bueno, para empezar, quisiera contextualizar y complicar un poco las cosas, porque para 1809, la jurisdicción de lo que llamamos la presidencia de Quito o el Reino de Quito había sido diezmado por el Imperio Español. Durante el siglo XVIII se había pensado en libertar el comercio de Guayaquil, en dividir en diferentes obispados el territorio, que antes tenía solamente un obispado, el de Quito, y en reajustar el territorio oriental, o sea, las posesiones amazónicas, debido a que los jesuitas habían sido expulsados. Entonces, esto nos da como resultado que para a iniciar el siglo XIX, la Comandancia General de Maynas, que aquí se puede percibir al lado derecho, perdón, déjame poner el puntero, al lado derecho del mapa, todo eso había sido segregado de la presidencia de Quito y había sido reincorporado al Perú, al Virreinato del Perú, como una Comandancia General. Esto es en 1802. Y el partido, o también llamado el Gobierno de Guayaquil, entre 1803 y 1807 también había pasado a depender, primero militarmente, luego quedó todo en el aire, pero pasó a depender efectivamente del Virreinato del Perú en esos años. Por lo tanto, este mapa es un mapa mío, es un mapa aproximado de lo que debía ser o lo que se pensaba que era la presidencia, el Reino de Quito o la provincia de Quito. Puesto Guayaquil, como pueden ver, a mano izquierda con dos colores, con el Virreinato del Perú y de la Nueva Granada, porque justamente su situación jurisdiccional era compleja y debatida. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿qué es la provincia? Porque muchísimos autores de mapas, polemicistas, incluso parte de las élites y de los que producían representaciones, cartas, etcétera, hablan de provincias, aún refiriéndose, por ejemplo, a solamente Guayaquil, o a la sección de la mitad donde está ahora Manabí, como también una provincia, la provincia de Puerto Viejo. Entonces, es muy complejo entender qué se entiende en este momento por provincia, ya que el lenguaje utilizado por los mismos actores políticos no dejaba muy claro. Y esto puede tener que ver con la reorganización territorial en España, que sí es más claramente estipulado que es una provincia, hasta lo que yo entiendo, mientras que en América ambiguo y vago, ¿sí? Entonces, cuando la crisis política de 1808 inicia y en el caso del Reino de Quito se establece una junta en 1809 suprema que intenta reconectar con Guayaquil, con el oriente si es posible y tratar de vincularse con Panamá, esto no resulta de ninguna manera. Lo que consigue la Junta de Quito es separarse en este primer mapa retocado a mano izquierda. Pueden ver ustedes que lo que le queda de jurisdicción, si acaso, porque también hubo contrarrevolución, es lo que está en amarillo. Todo el resto se unió en contra de la Junta de Quito.
la de 1809. Y la Junta de 1810 tuvo una suerte similar, que es la que se establece cuando llega el hijo de Juan Pío Montúfar, presidente de la primera, el que llega, el comisionado Regis Carlos Montúfar, como representante de la monarquía. Logra finalmente en 1812 una confederación con Popayán. Pero mientras tanto, entre 1810 e inicios de 1812, Guayaquil estaba en contra y unido al Perú completamente, ahí sí, porque Abascal, el virrey del Perú, había resuelto incorporarlo al Perú, y la sede de la audiencia de Quito había pasado de la ciudad de Quito a Cuenca. Y en los documentos interesantísimos, Loja y Cuenca siempre se presentan a sí mismos como Cuenca del Perú, Loja del Perú, es decir, rompen la vinculación que existía con Quito y con la Nueva Granada. Solo será entonces con la provincia constitucional de Cádiz de 1812 a 14 que este territorio recupera cierta organización, con Guayaquil siempre vinculada al Perú, pero Cuenca, Popayán y Quito nuevamente articulado como un territorio dentro del Reino de la Nueva Granada, ¿sí? Y ese será el que se mantendrá después de 1814 hasta 1819. Bien, entonces, una de las preocupaciones fundamentales de las élites de la ciudad de Quito, de los quiteños, como voy a referirme a ellos en esta ponencia, era el conseguir este espacio autónomo, ¿no? Y las dos juntas buscaron hacerlo. Pero efectivamente, la segunda junta de Quito, la Junta Superior, el 9 de octubre de 1810, en una fecha curiosamente interesante, reclama la Capitanía General de la Nueva Granada para sí, porque como dicen ellos, por hallarse la capital del virreinato sin sujeción al Consejo de Regencia. Por lo tanto, dirán días después, habiéndose elegido una junta suprema en Santa Fe, esta era una junta que desconocía al gobierno español, era preciso que Quito se separase absolutamente de todos los ramos, incluso sí, por supuesto, para entenderse en derechura, es decir, para entenderse claramente con el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Entonces, a partir del 9 de octubre se crea simbólicamente, se autodenominan ellos como una Capitanía General. Bien, un segundo momento, si se quiere, es cuando está la presidencia de Toribio Montes, que llega en 1812 a pacificar, como se utilizaba en ese momento la terminología, la región que estaba convulsa. Entonces, Toribio Montes plantea establecer una Capitanía General, reintegrar los territorios del oriente, reintegrar Guayaquil y dividirla con el Perú a través del desierto de Sechura. Esto es entonces, porque él decía Quito unido con Maynas, siempre cubrió sus atenciones, Maynas sin Quito las presenta descubiertas. Abogó pues por la unión con Guayaquil, por la cercanía geográfica y cultural y familiar que existía, y por lo tanto convenía elevar a la provincia de Quito a Capitanía General como la de Caracas y Chile, son sus palabras. Sus límites entonces eran el río Mayo por la parte de Popayán, toda la costa del sur, establecimientos y reducciones de Maynas, y hasta el desierto de Sechura, eligiéndose por capital a Guayaquil. Esto resulta muy interesante. Primero porque está pensando como un capitán general, precisamente. Guayaquil estaba muy bien, era un lugar protegido que podría permitir conectar de mejor manera el Pacífico Sur y evitar los ataques de los corsarios ingleses y pues también de los independentistas. Y también porque Montes pensaba que era preciso, si se quiere, castigar a Quito por las dos juntas. Montes llevó una política conciliadora con la ciudad, perdonó a casi todos los insurgentes que se habían involucrado en las dos juntas de Quito, pero sí pensaba que había que hacer algo para que el tumulto quiteño no se volviera a reorganizar para tratar de declarar una nueva junta o tal vez, en el peor escenario, una independencia. Bien, entonces, recordemos el mapa que les había mostrado antes, bueno, que creo que está aquí más o menos de nuevo, la zona de la provincia de Quito que está sin Guayaquil está cortada, su relación comercial está fragmentada. Quito no tiene una salida efectiva por el norte, que es un sueño que durante todo el 18 se planteó tener un puerto en el norte, lo que es ahora Esmeraldas. La conexión efectiva y única era por Guayaquil. Entonces, guayaquileños y quiteños principalmente, yo personalmente no me he encontrado con nada desde Cuenca, pero guayaquileños y quiteños abogan por restablecer esta unidad. El Cabildo Expurgado de Quito el 22 de diciembre de 1814, esto es después de que se derogó la Constitución de Cádiz, por las rencillas que tenía con Montes, porque Montes, como había sido conciliador, lo consideraban un enemigo, y ante el rechazo que tenían a pertenecer al Virreinato de la Nueva Granada y a Santa Fe, y su propia preferencia por el Perú, decían: la inalterable rectitud de vuestra majestad, es decir, de las Cortes, y del Consejo de las Cortes, sí, perdón, debe contrapesar este cúmulo de razones
preferentes y notorias para que, subrayo, que sigan sujeta esta provincia a aquel virreinato y de ningún modo al de Santa Fe, que no hará sino producir en los ánimos fieles y sinceros descontento y desconfianza. Es decir, los quiteños están buscando, a través de la incorporación al Perú, vincularse nuevamente con Guayaquil y pues en algún momento tal vez constituirse como una capitanía general. La ciudad de Guayaquil hace algo muy parecido. Al año siguiente envían una representación en la que piden que se le separe del Perú y se la reintegre aquí. Todavía no hay ninguna conexión con Santa Fe en su lenguaje hasta lo que yo he podido ver, y ellos plantean que viven sin consuelo todos aquellos beneméritos habitantes. Esto es a partir de la resolución que da el Consejo de Indias. Y la persona que manda esto para que el rey lo analice dice que concluyó el ayuntamiento suplicándome digne mandar agregar aquella provincia a la presidencia de Quito como estaba antes, o al menos en lo contencioso. Es decir, los quiteños y los guayaquileños están viendo que su situación es incómoda y que por lo tanto era necesario rearticularse. Bien, después de la presidencia de Toribio Montes, es reemplazado por Juan Ramírez de Orozco, que había estado antes en el Alto Perú. Y Juan de Ramírez de Orozco fue muchísimo menos benévolo. Él persiguió a muchos de los antiguos insurgentes y a los propios constitucionalistas. De todos modos, aunque fue muy corto el tiempo que él ejerció como presidente, menos de 2 años, pasó de ser un férreo opositor a Quito y sus intereses a moderarse y de hecho a solicitar también en 3 ocasiones, entre 1817 y 1819, la conformación de una capitanía general para Quito. Esto no tuvo ningún eco, al menos mientras estuvo de presidente. Paso a un siguiente punto, sería una cuarta etapa, que es el informe de los diputados a Cortes para buscar una solución también para sus territorios. En el caso de Guayaquil, el informe está nutrido por las instrucciones de la ciudad de Guayaquil de 1810, un documento que volvía loco a Jaime porque nunca lo pudo encontrar, y yo pensé que lo había encontrado en el Archivo General de Indias, y cuando ya lo leí en detalle me di cuenta que no era simplemente la reunión de los diferentes puntos que habían sobrevivido, que estaban incluso en este expediente, que se complementaban con la instrucción del diputado Olmedo, que llevaba a las Cortes de Cádiz de 1811 y 12, y la instrucción que dejaba Olmedo y que se complementaba con la original que dejaba a Vicente Rocafuerte, que era el diputado electo para el bienio de 1813 y 1814. Bien, entonces, de lo que sabemos del informe y de las instrucciones, los guayaquileños lo que querían era un obispado propio. ¿Por qué? Porque había rencillas con Cuenca centenarias. Entonces querían que a partir del establecimiento de un obispado propio pudieran tener mayor autonomía, permitieran el florecimiento de la educación, porque la migración desde los Andes era constante y pensaban pues por lo tanto que al tener un obispado propio podían tener más educación, podían abrir más comercio y crecer, ¿no? Querían también, por supuesto, tener un consulado propio por rencillas también existentes con Lima, es decir, de esa manera podían comerciar libremente. Todo esto es complementado con, como les digo, con la educación, porque esto les permitiría separarse tanto de Quito como de Lima. Los otros puntos de las instrucciones de Guayaquil son hasta el momento desconocidos. Los representantes de los diputados de Quito también enviaron una representación al rey en 1820. Francisco Rodríguez Soto y Mariano Guillermo Valdivieso, ambos habían sido insurgentes y habían formado parte del gobierno de la segunda junta en el momento en el que declararon su independencia. Al fondo de esta diapositiva se puede ver, de hecho, hoy si no se ve, bueno, no importa, es la declaración del Estado de Quito de 1812, del 15 de febrero, que dice precisamente, dado en el Palacio del Reino de Quito en 15 de febrero, y uno de sus signatarios, donde está el puntero, es Francisco Rodríguez Soto. Estos dos individuos son exiliados por Ramírez de Orozco y finalmente llegan a Madrid. Cuando sucede el golpe o el pronunciamiento de Riego, tendrán ocasión de escribir una representación al rey pidiendo, bueno, y a las Cortes pidiendo una serie de cosas, pero no, en este momento me enfocaré solamente en las que nos competen a la relación con Guayaquil. Entonces, por un lado piden la autonomía, ¿no? La situación local, la importancia y la riqueza del suelo y la población representan la, subrayo yo, necesidad de erigir a Quito un gobierno separado de Santa Fe. Por el término y jurisdicción de su audiencia, que se erija entonces, subrayo, en Capitanía General Independiente de todo otro gobierno limítrofe, agregándole la gobernación de Maynas como estuvo antes. Entonces, evidentemente, la gente de Quito sabía y estaba plenamente consciente de la situación territorial de la provincia, ¿no? Y discutían la capitalidad de esta Capitanía General.
porque tenían conocimiento de los informes enviados por Ramírez de Orozco y probablemente también de Montes, en los que se sugería que se estableciera la capitanía con capital en Guayaquil. Decían ellos, la ciudad de Quito está situada en el centro de las provincias, a diferencia de Guayaquil, que está en un extremo. Quito goza de un temperamento análogo al habitante de todo temple, y Guayaquil es mortífero para el de la sierra. Quito es abundante y barato, porque tiene todas las proporciones y concurrencias de los recursos del interior, mientras que Guayaquil es escaso y caro y depende, por supuesto, del comercio y de las importaciones. Entonces, cubre una extensión de costa del Mar del Sur con puntos interesantes y Guayaquil, en cambio, ninguna. Y en cambio tendría que crearse todo un sistema para que Guayaquil pueda funcionar como una capital. Y también, pues, esto crearía una dificultad al tener rivalidad con otros puertos y con los corsarios que están. Entonces decían, ¿cuál es la ventaja de que tengamos este sistema nuevo de Capitanía General si es que se lo entrega a Guayaquil? Esto ocurre, como mencioné antes, el 7 de octubre de 1820. Bien, entonces ahora hablemos del pronunciamiento de Rafael del Riego, que ocurre el 1 de enero de 1820, que es una serie, será pues una serie de eventos hasta marzo, cuando el rey es obligado, según él, por voluntad propia también, ¿no? Primero, yo el primero decía por la senda constitucional, este le permitiría a los liberales españoles restablecer el sistema que pensaban, como ya dijo la profesora Frasquet, que era la solución, el verdadero camino y la forma en la que se podría pacificar América. La Constitución sola, decía del Riego aproximadamente, si no recuerdo mal, será suficiente para calmar los ánimos de los americanos. Pues obviamente porque verían un sistema conciliador, representativo, que les reunificaba en el imperio. Y entonces, inicialmente, Guayaquil adopta la Constitución de Cádiz, la ciudad de Quito adopta la Constitución de Cádiz, las zonas de Popayán también adoptan, y Cuenca, por supuesto, toda la región adopta la Constitución de Cádiz. Pero al poco tiempo, Guayaquil, que ya había sido oprimida económicamente para sostener la guerra entre 1810 y 1819, vio que evidentemente ya no se podía sostener la causa, porque desde el norte había un ejército que había cambiado las reglas del juego, porque los ejércitos antes se circunscribían más o menos a los territorios de su corregimiento o de su gobernación. Este era un gobierno realmente, digámoslo así, nacional, profesional, que se movía por todo el territorio. Desde el sur también llegaban amenazas, si se quiere entenderlas así, con San Martín y su vinculación con el Perú y el ejército, y no le quedaba realmente a Guayaquil otra opción que decantarse por una de las dos opciones o establecer una propia. También, por supuesto, quedaba la de España, pero la situación, pienso yo, que los guayaquileños la tenían bastante más clara, de que la situación era insostenible. Bien, entonces, apenas se restablece la Constitución de Cádiz y apenas se convoca a los diputados en la península, hay una reacción en cadena en la península de rechazo. ¿Por qué? Porque la respuesta gaditana a la crisis institucional, ¿no?, de restablecer la Constitución, fue poner nuevamente 30 diputados suplentes por América. Había muchísimos más suplentes y propietarios por ultramar. Esto para los americanos era inaceptable, porque para poder ser equitativo desde el vamos, es decir, desde el principio, debió ser por último 30 americanos y 30 peninsulares, y ya cuando lleguen los demás podemos ir subiendo el número para que sea equitativo. Como los peninsulares no estaban de acuerdo en esto, pues las quejas fueron de marzo a mayo, he encontrado documentación yo, de diputados y representantes americanos en Madrid, La Coruña, Valencia, Cádiz y Valladolid, y aún desde Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona, quejándose precisamente de que este sería un problema fundamental que no permitiría que la Constitución logre su proyecto anhelado de pacificar la región. La respuesta que se dio a esto fue simplemente que los suplentes eran temporales y que a medida que vayan llegando se incorporarían. Nunca se planteó una solución real, equitativa, que había sido un problema en el bienio de 1812 a 14, de los diputados americanos que fueron minoritarios. Y lo grave también del asunto fue que a partir del pronunciamiento de Riego, en la península se establecieron juntas de los diferentes territorios y jurisdicciones para legitimar las elecciones, para legitimar el gobierno que se había establecido en nombre del rey, por supuesto, y en nombre de la Constitución. Pero la respuesta de Escala, sí. 5 minutos, por favor. Sí, muy bien. La respuesta de Escala, que era, si no estoy mal, primo del presidente, del rey Fernando VII, fue que América no tenía autoridad ni derecho de formar juntas. Es decir, que había que evitar a toda costa
que en América se formaran juntas como las de la península. Entonces, creo que para este momento hay una fractura en la visión del imperio entre muchos de los peninsulares que estaban al mando y los americanos. Creo que desde el principio mismo ya hay una conflictividad que parece irresolvible, ¿no? Bien, entonces, esto nos deja un epílogo del sueño frustrado de los quiteños de ser capitanía general, porque se evaluó nuevamente la propuesta de Ramírez de Orozco en noviembre de 1820 ante la insistencia tanto de Ramírez de Orozco como de los diputados que estaban exiliados en Madrid. Y la resolución fue que la Junta Consultiva de Indias, el 9 de octubre de 1820, otra vez una coincidencia curiosa en la fecha, decide que este problema tiene que resolverlo las Cortes en la división territorial del Imperio Español y que debería pasarse allá para que ofrezcan una resolución oportuna. Y la comisión, por lo tanto, esperaba que el Consejo acuerde lo mismo. Bien, se recibió en las Cortes de Madrid el problema de Guayaquil el 12 de marzo de 1821 y se la remitió a la división del territorio. Como puede verse a mano izquierda, he copiado parte del diario de sesión donde se menciona justamente que se elige en Capitanía General el territorio separado del Virreinato de Lima y Santa Fe con capitanía y capital en Guayaquil. Las legislaturas de 1821 y 22 nunca trataron la urgencia de reorganizar el territorio de la monarquía en ambos lados del Atlántico, pese a la insistencia de los diputados peninsulares y americanos. Para la península sí, lograron la organización territorial de 1822, pero la de ultramar siempre quedó pendiente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Tengo un minutito más, o dos creo. ¿Qué podemos hacer entonces con este problema? El capitán general y jefe político Juan de la Cruz Murllón, electo en 1819, estaba aislado en Santa Marta y luego en el puerto de Santa María y en Cádiz, porque no tenía ningún refuerzo militar. Decía, la demora que ha habido puede tener funestos resultados. Es indudable que lo hemos perdido, se refiere a Guayaquil porque ya tiene noticias. ¿Qué pérdida? El único astillero y la población más rica de aquella costa y puesto de apoyo principal para reorganizar y salvar Quito. ¿Qué podría asegurar que no se ha hecho ya una declaración de independencia en Cuenca, Popayán, Pasto y en otros lugares? ¿A dónde puedo yo llegar si Guayaquil está perdido? ¿Cómo puedo tener un ejército suficientemente fuerte para llegar a Panamá, desde Panamá a Montecristi? ¿Qué auxilio puede esperar de los locales? Lo que quería él era, por supuesto, que le manden más militares para poder sostener la causa. Lo que es muy interesante es que ellos viajan, el jefe político de la Nueva España, Juan de O'Donoghue, y la Cruz Murllón en el mismo barco. En palabras de Jaime Rodríguez, que he citado todo su párrafo, ellos conocían perfectamente el proyecto de Michelena y Ramos Arizpe para las regencias americanas. Viajaron juntos el 30 de mayo de 1821 y parece que tenían instrucciones, como ha dicho ya la profesora Frasquet, de ceder a las pretensiones americanas a través de la conciliación y el proyecto de regencias. Tanto es así que la capitulación de Quito del 25 de mayo, en lo que es subrayado, dice precisamente que la capitulación se da teniendo presente las instrucciones del ministerio al excelentísimo señor general de la Cruz Murllón el 3 de abril de 1821. Entonces, ¿qué hacemos con Guayaquil? Antes de la independencia se lo devuelve a Quito el 24 de junio de 1819 y todo lo demás, ya con el reino liberal, queda resuelto que el obispado hay que consultarlo, no sabemos qué va a pasar, se sugiere sí el establecimiento de una universidad en la provincia y se resuelve en Cortes en 1821, el 8 de mayo, que toda intendencia, es decir, aproximadamente lo que quedaban en muchos lugares corregimientos de América, pasarían a ser provincias independientes. Entonces, ¿qué hacemos con todo el reino de Quito? ¿Lo hacemos capitanía general o no? Pues teóricamente eso debía ocurrir en las siguientes legislaturas, en 822, 823, para considerar si era pertinente o no. La suerte de la región pues caerá en manos de Colombia, pues es incorporado forzosamente tanto Quito, que pues es espontáneo, pero nadie se reúne por más de un mes en el ayuntamiento para firmar un documento, y en el caso de Guayaquil, pues por medio de las armas en julio de 1822. Con eso termino. Muchas gracias, Ahmed. Muchas gracias a todos los expositores. Yo creo que ahorita podemos abrir el foro de preguntas para contestarles a través de Ahmed, que nos va a leer a cada uno de las personas a que están dirigidas. Sí, muy bien. Pues si gusta empecemos con la suya. Toman una pregunta para la doctora Frasquet. ¿Se ha encontrado algún pronunciamiento u opinión emitido desde América respecto a las propuestas o proyectos federalistas del trienio liberal? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta, doctor Moreno. Y lo cierto es que todos los que he encontrado hacen referencia o están asentados en México. Es decir, que es donde parece ser que más
empeño pusieron sus diputados en que pudiera salir adelante este plan confederal o este plan de reinos borbónicos, aunque es cierto que algo de esto venía ya generándose en el ambiente en los años anteriores. Si uno ve, por ejemplo, las propuestas que lleva Francisco Antonio Cea como representante de Colombia a Londres para negociar con el embajador español en pleno trienio lo que ahora llamaríamos un acuerdo bilateral, ¿no?, entre Colombia y España para reconocimiento de su independencia y por lo tanto de mantenimiento de los vínculos y demás. Ya se habla también de otras alternativas y otros proyectos de este tipo de descentralización, ¿no?, que venían de antiguo. En concreto sobre este plan de Cortes que es publicado, yo sé que es publicado en México, no sé si se va a publicar también, yo no he encontrado referencias en otros territorios de América, pero seguramente en el Reino de Quito tiene que haber algunas respuestas y, como ha dicho el profesor Ahmed, que ha complementado muy bien mi intervención, el capitán general Murgeón viajó junto con O'Donoghue y llevaba las mismas ideas. Jaime Rodríguez tenía efectivamente razón y yo lo he comprobado muchas veces después, que Juan O'Donoghue partió de España con el convencimiento de que el gobierno, Fernando VII y las Cortes iban a aprobar el plan de reinos borbónicos, porque así se le había hecho saber, porque así lo habían dicho los ministros de Fernando VII en las reuniones de la comisión y porque ese mismo ministro, Ramón Feliu, había dicho que ya había hablado con el rey y que parece ser que estaba de acuerdo. Incluso hay una cita después en uno de los libros del profesor Michael Costello, que habla de esta situación donde a Fernando, él cita un documento que yo nunca he conseguido encontrar en el Archivo Histórico Nacional, pone la referencia pero lo he buscado y no lo encuentro, en el que a Fernando VII se le hace una entrevista y se le pregunta si sus ministros han intentado convencerle para mandar a sus hermanos a América, y él dice que sí. Y se le pregunta si él estaría de acuerdo con este plan que parece ser inconstitucional. Es decir, la pregunta ya lleva un poco la coletilla para que Fernando VII se retraiga. Y él dice que de eso no le han hablado. Entonces, como digo, sí que ha habido respuestas desde México, porque además allí es donde más enfocado va a estar el planteamiento del plan cuando las Cortes no lo quieren discutir y los diputados mexicanos son los que luego lo plantean 2 días después, antes de que se acabe la legislatura, 2 días antes, perdón, de que se acabe la legislatura, lo plantean solo para México y después ya veremos si otros territorios se quieren incluir. Pero yo no me he encontrado en otras partes, aunque seguramente el plan circuló y estaba un poco en el ambiente de que esa era una posibilidad. Y no sé si esto engancharía con la pregunta anterior que me hacía, el que estaba leyendo en el chat, y si me permites, enlazo con ella y así doy paso después a Víctor, ¿no? Que alguien me preguntaba si la independencia estaba ligada irremediablemente a la imposibilidad o a la imposibilidad de reformar el imperio. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es no tanto a la imposibilidad de reformar el imperio, sino a la imposibilidad de reformar la Constitución de Cádiz en la etapa del trienio liberal, por muchas razones. Para los liberales, porque tenían miedo de abrir la posibilidad de una reforma constitucional y que acabara colándose por la puerta de atrás una reforma más moderada, es decir, con la introducción de una doble cámara legislativa, con un Senado o una Cámara Alta que ya se estaba digamos, discutiendo en los círculos de los liberales españoles, a imagen y semejanza de lo que había hecho, de lo que tenía Gran Bretaña, de lo que podía tener la Francia de Luis XVIII, y por los, en este caso también por los absolutistas que se rechazaban absolutamente todo tipo de constitución, con lo cual también la Constitución de Cádiz tiene un mecanismo muy complejo para su reforma, no es fácil, el arranque de la reforma constitucional supone prácticamente pasar 2 legislaturas completas antes de que se pueda aprobar una modificación. Esto es lo que algunos juristas han llamado la inflexibilidad, ¿no? La rigidez de la propia Constitución. Y yo creo que el drama, como he dicho antes, es que los propios americanos plantearon en las Cortes este plan de reforma territorial, ¿no? o que suponía una reforma territorial respecto a lo que la Constitución decía,
Es cierto que la Constitución del 12 no cierra completamente el tema del territorio. Como ustedes saben, hay un artículo larguísimo donde empieza a citar absolutamente todos los territorios que pertenecen a la monarquía, y por lo tanto no dice qué pasa si algún territorio se quiere desmembrar o qué pasa si algún otro territorio se quiere incorporar. Es decir, no es una Constitución moderna en ese sentido, ¿no? No hay un mecanismo de cómo integrar más territorios. Y por lo tanto, esa reforma del plan de Cortes o ese planteamiento de un proyecto que se veía descentralizador va a ser tachado de inconstitucional y por lo tanto va a impedir efectivamente que pueda ya no solo reformarse la Constitución, sino llevarse a cabo esa descentralización de la monarquía, manteniendo, digamos, los vínculos simbólicos con el rey. Los americanos lo plantean por la forma del reglamento o por el tema del reglamento. Hagamos un reglamento y por la vía reglamentaria toquemos en algo estas partes y aquí no ha pasado nada y la Constitución no se toca. Fernando VII entonces se puso el disfraz del rey más constitucional del mundo y dijo que cómo iba él a cambiar una Constitución que había jurado y que era imposible, porque si él aceptaba esa propuesta, sus enemigos le iban a tachar a él de inconstitucional y lo podían llevar a la horca y a la guillotina, como le pasó a su antepasado, ¿no? en Francia. Entonces, al final, el drama de todo esto es que los americanos no pueden aplicar sus reformas de autogobierno sin que se modifique la Constitución, sin ser considerados inconstitucionales, y los liberales peninsulares nunca entendieron en ese momento que el autogobierno americano suponía para ellos la salvación de su propio liberalismo en España. Es decir, y rechazar ese autogobierno americano, es decir, no tener a los americanos de aliados, a los liberales americanos, acabó también con ellos mismos, con su proyecto político e ideológico. Pero claro, con esto no los estoy acusando, pero para ellos les pesó mucho más la conciencia de imperio y de no desmembrar el imperio que la capacidad de ver que un autogobierno y una descentralización podía dar sus frutos en una unión mayor que la de un imperio, digamos, centralizado y constitucional. Entonces, bueno, por ahí van un poco las discusiones en la época. Agradezco mucho por su respuesta. Estimado Ahmed, su micrófono está silenciado, por favor. Sí, yo hablando aquí 5 minutos y nada. No, agradecerle primero a la profesora Frasquet por su intervención y ahora paso a una pregunta para el profesor Peralta. Javier Poveda se pregunta si el sentimiento independentista empezó con la política de los arbitristas en el siglo XVII con respecto a las reformas de los alcaldes mayores en América, así como el acceso al poder de las audiencias y virreinatos. Hago una relación con el cambio a la monarquía hispánica y a su vinculación con la Ilustración antes de la Revolución Francesa. Su micrófono también está apagado. Gracias, Abel, por la pregunta. Te la había leído antes y la iba reflexionando mientras se desarrollaba el resto de la reunión. Mira, en respuesta a esta consulta, quiero más o menos resaltar que es imposible desplayarse sobre la política de los arbitristas, que es un tema hispanoamericanos, que es un tema amplio en sí mismo. Entonces yo lo que me voy a concentrar es en responder respecto a los cabildos o alcaldías mayores, si cultivaron algún tipo de sentimiento patriótico. Yo creo que sí cultivaron un sentimiento patriótico a lo largo de los siglos XVII y XVIII, pero no un sentimiento independentista en estos siglos. Nadie había pensado en esos términos y en eso Jaime Rodríguez era muy claro, ¿no? que la idea de una nación recién nace con la crisis de la monarquía hispánica en el siglo XVIII, la conciencia nacional es posterior, incluso hasta se puede llevar más adelante, hacia 1814, cuando ya Fernando VII restaura el absolutismo, quiere volver a 1808,
y pues ya eso ya no se admite. Entonces ahí sí el separatismo se hace claro. Por eso, pues respecto a las alcaldías y cabildos, pues sentimiento independentista no, pero sí, en estos términos en que lo manejó Jaime Rodríguez, sí comienza a sentirse una especie de sentimiento patriótico guerrero dentro de los propios cabildos, ¿no? Y eso ocurre con la crisis, como vuelvo a repetir, dentro de la crisis de la monarquía hispánica y el deseo de estos cabildos o de hacer de ellos una institución soberana, fomentando la retroversión de la soberanía, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en Quito, en La Paz, en 1809 y en Buenos Aires en 1810. Sin embargo, en el caso de Quito y La Paz, como todos sabemos, estos fueron combatidos militarmente por el rey del Perú, José Fernando de Abascal, y fueron derrotados, mientras que resistió solo el Cabildo de Buenos Aires, que se convierte en el piloto del cambio en el Río de la Plata. Y por último, respecto a un patriotismo posible fomentado desde las audiencias y los virreinatos en el siglo XVIII hispanoamericano, pues creo que tampoco aquí se encaja este tipo de sentimientos, es decir, como los miembros de ambas instituciones eran en su mayoría magistrados peninsulares nombrados directamente por el rey. En el caso, este sentimiento pues, no se produjo ni interesó promoverlo por parte de los oidores ni los virreyes. Y así estamos en una circunstancia en la que la forma de fomentar un sentimiento patriótico tanto del conocimiento como desde el punto de vista guerrero, pues en cierto sentido, desde 1809-10, a través de las juntas de gobierno, pues lo pueden hacer los cabildos. Nada más, esa es mi intervención a Mary. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Peralta. Hay una pregunta de Ana Luz. Dice, ese Ecuador del que hablaba Ivana, basado en la interpretación de Jaime Rodríguez, es una visión posible de un Estado mayor que aquel que se estableció luego de la separación de Colombia, ha dado lugar a una polémica en Ecuador, principalmente en Quito, señalando que lo que sucedió históricamente, es decir, formar parte de Colombia, era la mejor opción. Esta visión también podría tener resonancia con la propuesta de un Estado independiente desde la visión del mariscal José de la Mar, que era nativo de Cuenca. ¿Cuán certera era entonces pues, la percepción de Jaime de una capitanía general de Quito o de un nuevo Estado? Una pregunta que también puedo responder yo, según la profesora Moreno. Profesora Frasquet, siga usted. Bueno, en este caso muchas gracias a Ana Luz por la reflexión, casi más que por la pregunta, ¿no? Porque es algo en lo que en estos días, cuando me estaba preparando la intervención y releyendo cosas de Jaime sobre Ecuador, y yo confieso que a Jaime lo he leído más en su vertiente de mexicanista que no de especialista en Ecuador y en Guayaquil, que lo era igual o más, ¿no? Pero obviamente por mis intereses investigadores. Pero me planteaba un poco esto, ¿no? Estas hipótesis de Jaime de que sé que tienen que ver con polémicas ancestrales en el Ecuador y que tienen que ver con el hasta qué punto hubiéramos sido diferentes si no nos hubiéramos unido a la Gran Colombia o hasta qué punto el Estado del Ecuador, el futuro Estado independiente y republicano del Ecuador, no hubiera sido otra cosa si no se hubieran necesitado, ¿no? Si no hubiera habido esas disputas entre Quito y Guayaquil y por lo tanto los guayaquileños o Guayaquil hubiera entrometido, ¿no? a Colombia para conseguir ese triunfo. Yo creo que es un poco elucubrar sobre cuestiones que los historiadores no hacemos, ¿no? Es decir, hacer un contrafactual. Pero también me parece erróneo decir que era la mejor opción. No sé si era la mejor a la luz de lo que pasó después o de lo que ha pasado después, pero desde luego no era imposible y no era una locura pensar en un estado de Quito, ¿no? O estado del Reino de Quito que englobara lo que antes había sido el Reino de Quito, perdón, como un estado independiente. Y yo creo que esto es lo que las enseñanzas de Jaime y muchos de los que nos dedicamos a este periodo complicado, ¿no? y conflictivo de la historia universal hemos aprendido. Es decir, no descartar lo que no pasó como algo irrealizable e imposible y hacer que lo que sí que pasó acabe siendo, digamos, incuestionable.
yo creo que lo que no pasó o lo que no pudo llegar a pasar, pero está en las propuestas y está en los planes de aquellos que no triunfaron, explican mucho mejor por qué triunfó lo que sí que triunfó, ¿no? Y en este caso, por ahí es por donde yo creo que iban los argumentos de Jaime en sus trabajos sobre Guayaquil y sobre Quito, ¿no? Y sobre la posibilidad que efectivamente podía haber existido y era muy real, no era una elucubración ni una alucinación de guayaquileños o de quiteños o de concanos, sino que habría habido una posibilidad si no hubiera estallado la guerra y si se hubiera permitido de alguna manera que ese deseo de independencia de Guayaquil se hubiese empastado con un sistema constitucional, ¿no? En ese momento, o con el planteamiento de la Constitución, en ese caso de Cádiz, y en el futuro de una Constitución propia ecuatoriana, ¿no? Entonces, bueno, por ahí Ahmed puede seguramente decir algo más que yo sobre estos temas, pero agradezco mucho a Ana Luz su comentario. Yo voy a aprovechar y conectar con la pregunta de Rosa Mantilla, porque se relaciona, me permite conectar. Quien dice, entonces, ¿cuál es la importancia de pensar a la provincia? ¿Qué representaba políticamente en este contexto en el que nos presentaste? Entonces, yo creo que justamente el problema es pensar que el Estado Nacional está medianamente construido en 1808, 10, 12 o 22. La monarquía hispánica funcionaba como una agrupación, una agregación de corregimientos, de gobernaciones, de provincias, de partidos, ¿no? Medianamente autónomos, por supuesto, todos sometidos, en el caso de América más concretamente, a los virreyes o a los presidentes de las distintas audiencias. Pero como vemos en el caso de la crisis política que sucede en 1808 en ambos lados del Atlántico, el poder regresa a esta. Entonces hay que pensar desde ahí en el cómo se puede restablecer la unidad territorial y cómo se tiene o se puede negociar la reconstrucción. Daniel Gutiérrez Ardila ha hecho justamente también un trabajo muy interesante sobre la Nueva Granada con esa intención de reconstruir la legitimidad del reino. Entonces, cuando hablamos del caso de Quito, que se plantea una capitanía general, es un deseo que tiene aproximadamente 60, 80 años en la región. Se está buscando la forma de emanciparse del verdadero verdugo y enemigo que era Santa Fe de Bogotá. Entonces, la propuesta estaba. Ahora, habría que tal vez ver más en archivo, en el siglo XVIII y antes de la crisis misma, qué opinaba Cuenca y qué opinaba Guayaquil al respecto, para ver si es que ya había una conexión certera. Tal vez podemos en ese caso remitir a Espejo, que intenta en algún momento conectar con los diferentes pensadores guayaquileños, limeños, cuencanos, para tratar de hacer renacer a Quito, ¿no? Pero esto siempre dentro del marco de la monarquía hispánica. Luego sí, la Capitanía General que inicia con Toribio Montes. Voy a dejar de lado la de Carondelet, porque claro, Carondelet también ya ha sido bastante estudiado y la propuesta está ahí, pero no llega a nada. La propuesta de Montes yo creo que ahí sí hay una conexión, porque la de Montes plantea la nueva capital en Guayaquil, y es la misma idea que retoma luego Ramírez de Orozco, y que luego los diputados de Quito se oponen muchísimo. Entonces la idea de establecer este espacio independiente está. Tal vez no con el nombre de Capitanía General en todos los casos. Los guayaquileños están pensando lo que sea por unirse con Quito primero y antes que nada. Los quiteños están pensando con unirse a Guayaquil primero y antes que nada. Si es que es con el Perú, bienvenido sea. Si nos toca volver a la Nueva Granada, dirán los guayaquileños, bienvenido sea. Y preferencialmente, si es con ninguno de los dos, cuánto mejor. Creo que efectivamente sí hay un interés de algunos sectores por establecer un territorio autónomo, que evidentemente, amparado en el sistema constitucional gaditano, tiene, como hemos visto en la charla que he dado hoy, una expiración final en las Cortes que no tiene ninguna legitimidad, porque ya el territorio está liberado. Y el mismo Juan de la Cruz Bullón ve precisamente el problema, porque si no puede tomar Guayaquil, el plan, la idea que él tenía, igual que Donojú, de tal vez conceder la independencia con regencias, con Guayaquil perdido, era insostenible, porque el resto del virreinato de la Nueva Granada, no sé, de Pasto hacia el norte, ya estaba convulsionado al punto que ya estaba constituida como una república independiente. Y aunque efectivamente hubo un proyecto de SEA, que ha mencionado también la profesora Frasquet hoy, es diferente, está planteando algo que ya es llevar al nivel máximo de lo absurdo, tal vez ponerlo así, porque es una república, es un sistema representativo, en comillas grandísimas, democrático, a comparación del proyecto constitucional monárquico, que es el que plantea la Constitución de Cádiz y el rey constitucional. Entonces, creo que va por ahí. Hay la alternativa,
está ahí, se ve los documentos, lo vemos hasta el final, hasta el 25 de mayo, en que se remite nuevamente a Juan de la Cruz Burllón. Y creo que sí se puede pensar cómo desde las regiones, Guayaquil, Cuenca, se está planteando esta alternativa, que tal vez pecando un poco de ingenuo se puede conectar con nuevos trabajos con la propuesta de la Mar mismo y de los guayaquileños en 827 y en 830. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos clausurar la mesa y recordarles que a las 11:30 se reinstala la reunión con la segunda mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, un buen día. Gracias. Hasta luego. Un día. Ahem.